A ver, pensemos un momento. ¿Qué es una promesa? ¿Y una deuda? Son conceptos que usamos todos los días, casi sin darnos cuenta, cuando compramos algo o firmamos un contrato. Bueno, pues detrás de todo eso hay una rama del derecho fundamental, el derecho de obligaciones. Y su historia es fascinante. Es un viaje increíble que nos muestra cómo pasamos de un sistema donde la gente respondía con su propio cuerpo a uno donde se responde con los bienes. Y este es el cambio más radical de todos, el corazón de esta historia. Lo que antes podía terminar en esclavitud o en castigos físicos por no pagar una deuda, hoy se resuelve en el plano económico. Esta evolución no es solo un detalle legal, es un reflejo de cómo cambiamos nuestra idea de justicia y de dignidad humana. Para entender de verdad lo que significó este cambio, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos al mundo antiguo, a una época donde una deuda no era solo un número, para nada. Era un lazo personal, un nexo, y a veces uno muy peligroso entre dos personas. Es que en sus inicios, el derecho y la religión iban de la mano, eran casi lo mismo. Por eso los acuerdos no eran simples papeles, eran rituales sagrados, llenos de gestos y palabras solemnes. Incumplir no era solo un problema legal, era casi como ofender a los dioses. Por eso hablamos de una atadura personal, un vínculo que iba mucho más allá de lo material. Así como suena. La consecuencia de no cumplir no era una multa o que te embargaran la casa. No. Era un castigo corporal, directo y personal. El derecho del acreedor sobre el deudor era prácticamente absoluto. La deuda se pagaba, literalmente, con el propio cuerpo. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál fue esa idea revolucionaria que permitió que el sistema legal dejara de perseguir a las personas para enfocarse en sus cosas, en sus propiedades? La respuesta, créanme, cambió la historia del derecho para siempre. Aquí es donde la historia da un giro espectacular. La ley, de una forma realmente brillante, encontró la manera de separar a la persona de su deuda. Este fue el gran salto, del cuerpo al patrimonio. Fijémonos bien en esta palabra clave, prestación. Es la idea de que la deuda es una conducta concreta, entregar un saco de papas, construir una pared, pero lo verdaderamente revolucionario fue asignarle un valor en dinero. De repente, si ese saco de papas valía 10 monedas, la obligación ya no era sobre las papas en sí, sino sobre esas 10 monedas. Ahí está la magia. La deuda se vuelve un valor económico, algo transferible. Y entonces, este es el punto clave. Si la prestación se puede traducir a dinero, el acreedor ya no necesita al deudor en persona para cobrar. Si el deudor no cumple, el acreedor puede simplemente tomar el valor equivalente de su patrimonio, de sus bienes. La deuda, por fin, se despersonaliza. Esta nueva idea de una deuda despersonalizada abrió las puertas a una era de muchísima libertad. La gente podía pactar casi cualquier cosa. Pero, como la historia siempre nos enseña, la libertad absoluta, a menudo viene con un lado oscuro. Pronto se hizo evidente que esta autonomía también necesitaba sus límites. Esta máxima romana se convirtió en el pilar del derecho liberal. Su significado era potentísimo. Un acuerdo entre dos partes era ley. La voluntad de las personas al firmar un contrato era soberana, y el Estado no tenía por qué meterse. Y esta pregunta destapó el gran problema del sistema. ¿Qué pasa cuando las dos personas que firman un contrato no tienen para nada el mismo poder de negociación? Claro, la teoría sonaba bien. Asumía que todos negociaban en igualdad de condiciones. Pero la realidad era otra. Esta libertad sin frenos permitió todo tipo de explotación, demostrando que un contrato libremente acordado podía ser en el fondo profundamente injusto. Y así llegamos a la era moderna. Hoy en día, la ley busca un equilibrio. ¿Se respeta la libertad de contratar? Claro que sí, pero dentro de unos límites. Límites marcados por el orden público y la justicia, justamente para evitar los abusos del pasado. La autonomía total quedó atrás. Muy bien, ya vimos toda la historia, que es fascinante. Ahora vamos a desarmar una obligación moderna. Vamos a ver su anatomía. ¿De qué está hecha exactamente? Miren, toda obligación legal, no importa si es para comprar un auto o un acuerdo comercial multimillonario, tiene el mismo ADN. Se compone de estos 3 elementos centrales que vemos aquí:
Pensemos en ellos como el esqueleto que le da forma y fuerza a cualquier acuerdo. Es una estructura muy lógica si lo pensamos. Primero, se necesitan las personas, el quién. Luego, se necesita el objeto, el qué, que tiene que ser algo que se pueda hacer y que sea legal, por supuesto. Y finalmente, se necesita el vínculo, que es el por qué legal, lo que le da fuerza de ley y permite que un tribunal lo haga cumplir si es necesario. Y ya para ir cerrando, salgamos del análisis local y miremos el panorama global. ¿Hacia dónde va el derecho de obligaciones en el mundo de hoy? Y esto tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Si las empresas operan a nivel internacional, es mucho más fácil y seguro para todos si las reglas del juego, o sea, las reglas sobre contratos y deudas, son parecidas en todas partes. Facilita el comercio y reduce muchísimo la incertidumbre. Y ojo, que esto no es solo una teoría o una idea. Este proceso lleva más de un siglo en marcha. Estos son ejemplos clarísimos de cómo los países miran los sistemas legales que funcionan bien y los adaptan, creando poco a poco un lenguaje jurídico más común a nivel mundial. Y con esto cerramos el círculo. Vimos cómo el concepto de obligación pasó de ser una atadura física, personal, a ser un valor económico, y ahora se mueve hacia una posible unificación global, lo que nos deja con una pregunta final fascinante. En este mundo cada vez más interconectado, ¿llegaremos algún día a tener un único derecho de obligaciones para todo el planeta? El tiempo lo dirá.